Bienvenidos cada uno, damos gracias al Señor por poder glorificar el nombre del Señor y su misericordia que permanece fiel cada día para con nosotros, donde podemos siempre aprender, buscar el rostro del Señor y a la vez también poder saber cuán importante es la sanidad en nuestra mente. Hoy quiero hablar el tema sobre la sanidad y la liberación, que esto es muy importante. Me trae recuerdo también en las clases que di de Alien. Si ustedes se recuerdan también que está grabado esa clase. Y volviendo al caso también de los Skinwalker, uno de los jefes navajos de tercera generación, él decía que el maligno, y estoy hablando algo de que él dice, no es creyente y no tiene, ellos ni conocen de Cristo, no saben nada de eso, porque tienen su conducta, tienen sus formas, tienen sus dioses, su paganismo, algo esotérico, invocaciones, y no son invocaciones a Dios. Pero me causó mucha curiosidad sus palabras, donde él dice que el maligno viene para distraernos y nos distrae con cosas a nuestro alrededor, nos distrae con heridas, y es lo que he venido enseñando durante mucho tiempo. Y cuando lo escucho a él dije yo, wow, interesante, lo que tanto tiempo vengo enseñando lo está hablando una persona que no cree en Dios y tiene otras entidades. Entonces esto es importante porque él habla que el maligno viene cuando hay un trauma, entra porque hay una herida y toma ese derecho por producto de que el maligno está ahí, y dice que todas las cosas que están a nuestro alrededor de enfermedades, ellos pueden colocar enfermedades por la herida, pueden colocar problemas de divorcio, problemas en la familia, y lo más importante, dice que el maligno entra para dividir la familia. Ese es un dato muy, muy interesante, porque cuando él empieza a hablar que el maligno entra a través de lo que es la división, ellos están diciendo una gran realidad. Por eso que es importante sanarnos. Al estar sanos, seremos más efectivos en el mundo espiritual. Sanidad y liberación. La sanidad, al ser tripartito, es espíritu, alma y cuerpo. Que esto es importante porque así nos da a entender más en profundidad el tema. En Filipenses capítulo 4, verso 8 dice: en esto pensad. Esto es importante porque comienza diciendo: en esto pensad, en todo lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable. Pensad en lo que tenga buen nombre, pensad de donde hay virtud alguna, y si eso es digno de alabanza, en esto pensad. Cuando dice en esto pensad, está diciendo recuerda, llévalo a memoria, medita en esto, medita en las cosas honestas, medita en lo justo, medita en lo puro. ¿Pero qué medita en esto? Por lo general siempre nuestra meditación, meditar es pensar. ¿Qué pensamos? El problema, la angustia, la enfermedad, el problema económico, las deportaciones, lo que está sucediendo, las enfermedades, las guerras, los problemas. Siempre pensamos, porque esa es la distracción que hace el enemigo. Que no es malo tener una leve preocupación por lo que está sucediendo, pero que no pueda ser mayor a lo que pueda Dios hacer. Ahí donde tenemos que descansar en Él. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso es parte del proceso, porque el enemigo siempre va a colocar algo para distraernos. Es lo mismo que sucedió el 2019, cuando empieza a aparecer el COVID. Mientras todos estábamos encerrados, la gente encerrada en sus casas, la gente no sabía qué es lo que era esta enfermedad o esa plaga. No se sabía con exactitud qué era, y nos decían que estaban recién viendo cómo combatir, aunque ellos sabían, porque eso fue provocado. Ellos sabían. Pero ¿cuál es la idea de ellos? Tenernos encerrados en los hogares, en las casas. ¿Por qué motivo nos tuvieron encerrados en las casas? Ahí lo que enseñé también hace un tiempo atrás, y lo he estado dando enseñanza también en otras redes, en que ahí comienza el proyecto Bluebeam.
el rayo azul. Y mientras proyecta todo esto, mientras estábamos en el 2019, el COVID-19, mientras estaba todo el mundo encerrado, se estaban colocando las antenas 5G en todo el mundo. Y eso no lo sabía la gente, porque la gente estaba solamente preocupado de lo que es la enfermedad, la muerte, la familia. No se sabía qué iba a suceder y la gente estaba tan preocupado de esa situación que no le dio tan importancia a las antenas, menos a la antena, porque no sabían que tenían conexión. Entonces el enemigo nos distrae con algo. Siempre cuando hay algo es una distracción. Ahora se está diciendo en que hay como una tipo de algo gigante que viene hacia la tierra y todo expectante. Dicen que a lo mejor no se va a ver, pero es algo gigantesco que viene a una velocidad impresionante y va a pasar cerca de la tierra. Y lo de la NASA dice que quizás no lo vamos a ver por la distancia y por la velocidad que va a pasar, pero todo enfocado en eso. Cuando hay algo que el gobierno habla, es porque es una distracción. Sí es verdad, pero es una distracción. Porque mientras está anunciando eso, ellos están haciendo otra cosa. Esto es dato interesante. Ojo con eso. Es lo mismo cuando hubieron las guerras. ¿Se recuerda hace poco las guerras? Esas guerras que hubo con Israel y Estados Unidos envió sus misiles hacia la Palestina. Algo siempre hay detrás. Nada se da por nada. Entonces siempre hay una planificación. Usted se ve que ahora están como tranquilos, como que ya no sucede nada. Entonces hay cosas que ya con el tiempo es importante ir entendiendo que el enemigo siempre va a colocar algo de distracción. Entonces eso significa en eso pensar en las cosas honestas, pensar en las justas, ahí que es digno de alabanza, en eso pensar es meditar. El corazón y el cerebro, como ellos están siempre sincronizados, todo lo que nosotros podamos recibir, eso va a ayudarnos o perjudicarnos según lo que nosotros pensemos, porque el corazón está sincronizado juntamente con el cerebro, y eso significa que hay una conexión no solamente de algo físico, sino también espiritual. Hay dos tipos de dolores, los que provoca Satanás y la otra el dolor de Dios que provoca, pero hay mucha diferencia, porque el dolor de Dios produce un peso de gloria. El dolor que hace el enemigo, Satanás, que el Señor reprenda, intenta detenernos. Son los ataques que hacen que muchas personas tengan heridas para mantenerse concentrado en el dolor, para mantenerlo en que no piense en ninguna otra cosa, sino pensando en el dolor, en la herida, en la sangre. Y sangre, cuando una herida que sangra, viene la muerte. Eso es lo que provoca el enemigo, nos distrae de algo. Y ahora está lo que hace Dios, en que pasemos por leves tribulaciones, dice la Escritura. Pasaremos por leves tribulaciones, leves tentaciones, pasaremos por pruebas, y esto es por un tiempo. Hay un tiempo solamente y luego se va. Pero lo que hace Dios es que produce paz. Cuando es algo que está Dios entre medio, produce ganancia, produce peso de gloria. Eso se llama prueba. Entonces a veces nosotros vamos a ser probados por Dios para poder alcanzar otra madurez. Somos probados por Dios para alcanzar la gloria del Señor. Somos probados por Dios para poder alcanzar más su gracia y su misericordia, para poder crecer y tener una madurez. Por eso somos probados. Las pruebas producen gloria. Seremos probados en diferentes áreas, pero lo importante es salir confiando en que Dios nos va a ayudar en esas diferentes áreas. Esas son las pruebas. Las pruebas de Dios no son tentaciones. Las pruebas de Dios son que hay algo para que reabunde para bien. Cualquier situación, por eso que dice la Escritura, todo reabunda para bien para los que le aman. Entonces, cuando entramos en para los que le aman, ahí es donde nosotros vemos realmente si amamos a Dios. Porque si viene una prueba y realmente no le amamos,
vamos a tomar eso como un ataque, como el enemigo, como que algo está haciendo, como que el enemigo está tomando fuerza, y a veces no es así. Es una prueba de Dios. Por eso es que son dos cosas. Lo que hace el enemigo, que es la tentación, es Satanás coloca algo o toma un derecho legal, o hemos abierto puertas, y es por eso que se han producido todo este tipo de situaciones. Entonces es necesario confiar en que todo lo que nosotros podamos vivir son a veces por derechos legales, porque se abren puertas. Me escribe una hermana de acá de Estados Unidos que le habló a otra persona que también está acá en la clase, y me habla sobre su hija, que quiere que ore por ella, porque ella dice que fue al lugar de 5 islas. No conozco mucho sus lugares, pero creo que está por Canadá o está acá en Estados Unidos, el lugar que se llama 5 islas. Y dice que cuando fue a ese lugar fue como estudiante, y cuando regresó de aquellos lugares su vida cambió completamente. Ya ella empieza, ya no sale de la casa, está encerrada, escucha voces, ya no tiene una conciencia. Ella está muy atormentada por espíritus de demonios, y eso se produjo porque fueron a lugares incorrectos. Entonces ahí el cuidado que nosotros tenemos que tener también, porque se dan derecho legal a lugares incorrectos. Me comuniqué con ella, llamé a la mamá porque ella no tiene facultad de poder pensar, y mientras hablaba, él puso el altavoz y solo hablaba mucha incoherencia. Hablaba de espíritus, hablaba de lo que le atacan, hablaba de entidades, muchas cosas, pero no razonaba. Entonces ahí entramos esquizofrenia, paranoia, demencia, que son casos muy difíciles, no imposibles, pero son muy difíciles para poder liberar a una persona cuando hay este tipo de esquizofrenia, paranoia, demencia, porque ellos no razonan, no están en su mente cuerda. Y como no están en su mente cuerda, es más difícil todavía, porque el enemigo le hace hablar o decir lo que él quiera. En cambio, es diferente a una persona que conoció o que tenga algo, sea de Dios o no, sea creyente o no, eso no importa, pero quizás esté consciente de que hizo algo, o fue a brujería, hizo algo ilegal, y él se arrepiente porque le vino tormento, empiezan a haber demonios, pero está consciente, ahí es más fácil. Pero una persona que no está en su conciencia, el enemigo ahí donde provoca todo este tipo de caos, de dolor en las personas que no pueden avanzar. Esos son porque dan derechos legales. Entonces hay heridas que causan dolor, pero cuando esa herida es sana, ya hemos visto que pasa a ser una cicatriz, ya no sangra, y podemos contar ese evento, decir lo que nos sucedió, porque ya no duele, ya no sangra. Recuerde que la pérdida de sangre es vital. La pérdida de sangre es una pérdida vital si que se llega a hacer. Incluso hay personas que se mueren desangrados. En el espíritu es lo mismo, porque hay personas que no se dan cuenta, pero están sangrando por dentro, no se dan cuenta. Por eso es que es importante nosotros entender esto y poder ayudar a otras personas que están viviendo un proceso de sangrado, porque todo problema emocional, todo problema de herida es una sangre que están perdiendo por dentro, no se dan cuenta espiritualmente. Si en lo físico, porque lo físico detrás de la materia hay espíritu. Entonces muchas personas tienen un problema emocional, una herida, algo que no han canalizado. Hay un problema emocional, hay un evento negativo, y eso hace que las personas tengan un sangrado por dentro, que al final, si vamos nosotros a la realidad, el sangrado, hay personas que se producen la muerte solo por el sangrado. Ejemplo, le disparan a una persona en una pierna, en un accidente, o una bala, o un atraco, o un asalto, y le disparan en una pierna. Y a veces no podría, ni tendría que haber muerto la persona porque disparan en una pierna, pero el sangrado fue el que produjo la muerte. Y solo en una pierna, o en un brazo, o en un hombro, el sangrado fue lo que lo llevó a la muerte. Porque si se pudiera eso quitar o ayudar o frenar ese sangrado, no se había producido la muerte, porque en que llegue la ambulancia, en que lleguen los médicos, ese tiempo es crucial. Eso es pérdida de sangre. El mundo espiritual es lo mismo.
Deuteronomio 8:2 nos dice claramente: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante 40 años para humillarte, probando a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no su mandamiento. Entonces hay cosas que muchas veces van a ser permitidas para probar nuestra fe en el Señor, para ver si guardamos los mandamientos del Señor. Esas se llaman las pruebas. Primera de Pedro 1:6 dice: en lo cual lo regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Ahí está lo que hablaba anteriormente. Seremos afligidos en diversas pruebas, pero no para mal, sino para crecimiento, para madurez. Seremos afligidos en diversas pruebas por un tiempo, porque la prueba es por un tiempo, la tentación es por un tiempo y la tribulación es por un tiempo. Satanás hizo una tentación al Señor por un tiempo. El Señor fue probado por un tiempo y fue tentado por un tiempo. Ahí donde hablamos claramente que todo lo que nosotros podamos pasar no es para toda la vida, es por un tiempo. Aún las pruebas de Dios por un tiempo, la tentación es por un tiempo, la tribulación es por un tiempo y las pruebas por un tiempo. Ahora usted preguntará: pero pastor, llevo años en esto y no se quita. Ahí habría que analizar, conversar, ¿por qué eso no se ha quitado? ¿O será que hay un derecho legal, que ya usted sabe que es un derecho legal, o que nosotros abrimos una puerta, o no nos damos cuenta que hay una puerta abierta generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre? Por eso que pasan años que no se quita eso. Pero lo ideal, lo dice la Biblia, la tentación, la prueba, la aflicción es por un tiempo. Aquí dice claramente, 1 de Pedro 1:6, por un poco de tiempo seráis afligido en diversas pruebas. O sea, hay un tiempo, pero ese tiempo no pueden pasar años. Entonces ahí habrá que analizar por qué no se ha cortado ese dolor o esa aflicción. 1 de Pedro, vamos al capítulo 1 ahí mismo y el verso 7. ¿Para qué hace la prueba? Esto, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que parece aún que probado por fuego, sea hallado el resultado en alabanza, gloria y honor. Esto es lo que produce entonces la prueba del Señor. Somos pasados en prueba para probar nuestra fe. Es como el oro, en que es llevado ahí en algo profundo por el fuego para ver el resultado de ese oro. Y espiritual es que esa prueba de ser pasados por el oro o en el crisol va a ser cuál sería el resultado de alabanza, gloria y honor. Entonces para eso es la prueba, para que a algo todo sea digno de alabanza, lo que hablaba de Filipenses 4:8. Hacer todo eso, en eso pensar, si es algo bueno, lo honesto, lo puro, si es digno de alabanza, es porque ahí pasó por la prueba, pasó por lo que es la dificultad o la tentación. Entonces mantengámonos firmes si estamos siendo probados. Primera de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Aquí del fuego de prueba, volvimos nuevamente al oro en el crisol. Al fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Entonces, volvemos a lo importante que produce todo esto, porque la prueba del Señor, ya vimos, va a producir fe, para probar la fe. Porque no se puede tener fe si no se prueba la fe. No se puede probar la paciencia si no se prueba la paciencia. Es como cuando la persona dice: Señor, dame paciencia. Claro, te va a venir un contragolpe, te va a venir un problema, te va a venir un ataque. Se va a levantar el esposo, el hijo, se va a levantar el vecino. Y a veces tú dices: ¿por qué el vecino está enojado? Porque tú estás pidiendo paciencia. Se fija que a veces ni sabemos lo que pedimos. Entonces tengamos cuidado con lo que pedimos, porque de lo que pedimos vamos a recibir. Entonces, si pedimos algo, vamos a tener que ser pasados por prueba para ver si pasamos realmente, si es necesario que tenemos eso.
Es como decimos, Señor, dame amor, que el amor venga sobre mi vida, y que es lindo tener ese amor, pero va a venir lo contrario. Una persona va a venir y se va a enojar contigo, con odio, en el trabajo, o un hijo, o otra persona te va a colocar odio. ¿Para qué te va a colocar odio? Para probar tu amor. Si todo, amado, todo lo, amadas, todo lo que estamos haciendo va a ser probado. Entonces ahí entramos, que yo tengo que saber orar. Y ahí dentro de lo que hemos enseñado también en las clases de los días martes de la oración, pedid y pedid mal. Por eso que es necesario que el Espíritu Santo venga y nos enseñe a orar, porque no sabemos qué pedir ni qué decir. Entonces a veces nosotros decimos cosas que nos metemos solito en problemas. ¿Por qué nos metemos solito en problemas? Porque estamos diciendo cosas, pero esas cosas que decimos no van coherentes con lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, el tema es sanidad y liberación. El 4 del capítulo 4 de Primera de Pedro, vamos al 13 ahora. Antes bien, a la medida que os compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Esto es lo que menos se hace. Dice, cuando estéis en los padecimientos de Cristo, si estamos padeciendo por Cristo, regocijaos. Si estamos padeciendo por su causa, regocijaos, o sea, alégrate. Pero ¿quién se alegra cuando viene la enfermedad? ¿Quién se alegra cuando viene un problema económico? ¿Quién se alegra cuando viene un ataque? ¿Quién se alegra cuando el gobierno está deportando? ¿Quién se alegra cuando hay enfermedad? ¿Quién se alegra cuando el gobierno puso una enfermedad? Nadie se alegra. Y no es que seamos incoherentes en esto, no, pero son procesos. Nosotros sabemos que todos los procesos que nosotros podamos tener como cristianos es porque va a reabundar para un bien. A veces es necesario el dolor de Dios para crecer. Pero el dolor de Dios, porque lo que hace el enemigo es colocarte algo para muerte. Pero el dolor de Dios es que Él coloca el dolor para un crecimiento. Ese se llama prueba. Somos afligidos. Es probada la fe. Probamos si realmente estamos en Él. Porque cuando tenemos dinero, cuando tenemos salud, cuando tenemos prosperidad, todo funcionará muy lindo. Pero cuando viene algún ataque o alguna prueba, ahí vamos a ver realmente cómo estamos. ¿Dónde estamos cimentados? Porque se prueba la paciencia, se prueba el amor, se prueba el gozo, se prueba la alegría, se prueba todo. Todo lo que nosotros tantos predicamos y lo anunciamos y lo predicamos, bueno, va a venir ahora realmente si es así. Por eso que lo que vivamos, eso va a ser de lo que estemos diciendo. Si tú predicas un mensaje y no lo estás practicando, mejor no lo hagas, porque eso te va a traer contragolpe. Si predicas un mensaje y no lo estás viviendo, te va a traer contragolpe en lo que estás predicando. Ejemplo, si predicas de amor y estás predicando de amor y no das amor ni siquiera a tu vecino, te va a venir un contragolpe. Y no digas después, no, que el diablo me está atacando. No es así. Tú diste lugar porque no estás haciendo coherente con tus palabras. Mire qué importante todo esto. Por eso que nosotros tenemos que predicar y accionar. Entonces, si predicas del fruto, si predicas del fruto del Espíritu, el fruto que muchas veces hablamos, y no estás haciendo los frutos, te va a venir contragolpe. Si predicas de finanzas, o de dinero, o de ofrendas, o de primicia, y no lo estás haciendo tú, ahí vemos el resultado. ¿Por qué viene el ataque a la familia? ¿Por qué viene el ataque a los hijos? ¿Por qué viene el ataque a nuestras vidas? Porque no lo estamos haciendo, no estamos siendo coherentes. Si todo lo que nosotros digamos, prediquemos, enseñemos y no lo hacemos, el mundo espiritual lo toma como derecho legal. ¿Qué es el dolor? El dolor son sentimientos profundos o heridas en nuestra alma, en nuestra mente, que no están cicatrizados y aún ese dolor está sangrando. Cuando una persona no ha sido sanada, va a experimentar estos ciclos del dolor. Entonces, el dolor muchas veces en las personas lo llevan a estos sentimientos fuertes, porque no hay sanidad, porque no hay
algo que los pueda llevar a un crecimiento. Por eso que los líderes tienen que provocar sanidad en las personas, ayuda. Y más cuando nosotros hemos estado enseñando durante mucho tiempo, que hay libros y usted maneja mucho tema de esto porque se le ha enseñado. Usted practíquelo, dé ayuda a los demás, de amor, no de crítica. Porque a veces podemos estar en la clase, pero después saliendo de la clase como que se nos olvida. Y no debería suceder eso. Demos amor, sanemos a las personas. Si hay personas que necesitan sanidad en el alma, en el espíritu, demos amor, demos sanidad. Porque a eso nos va a ayudar a que otras personas también sean sanas. Hoy estamos viendo el tema sanidad y liberación. ¿De qué viene entonces la herida? Primero por un evento de una experiencia vivida, un evento negativo, una experiencia negativa que vivió, y ese es el evento. Luego de ese evento van a venir los resultados, que es el desarrollo que se repite de ese evento cíclico constantemente. Todo comienza con un evento negativo. Entró ese evento negativo. Después de ese evento negativo, de esa experiencia, van a venir los resultados. Que los resultados son que se va a repetir el problema emocional. Se va a repetir, eso va a ser cíclico, crónico. Luego después va a venir la actitud. ¿Cuáles van a ser las actitudes? Las reacciones frente al futuro. En vez de avanzar, no avanzamos. Estamos siempre pegados más en el pasado, con la herida, con lo que sucedió. Y ahí entra en la herida después que es el trauma. Que el trauma significa perforación. Ese es el significado de trauma. Trauma no habla de demencia, no habla de eso. Trauma es una herida. Ya el hecho que no puedas avanzar por alguna área que está siendo atormentado se llama trauma. Es una herida. ¿Y qué más va a suceder? Ya vemos el evento, después el resultado, la actitud. Vimos la herida, ahora viene el problema en la emoción. ¿Qué va a cambiar? Va a haber dolor, ira, sentimientos, resentimientos, amargura. Todo lo que es el área emocional te va a afectar. Y eso no termina ahí, porque el problema es que ahora se va a ir a la memoria. Los pensamientos, las ideas, la imaginación inconsciente se van a ir a la mente de las cámaras de los recuerdos, las cámaras ocultas, la mente cheder, la mente inconsciente. Entonces ahí es donde todo lo que se vivió anteriormente de las 5 áreas de atrás, del evento, el resultado, la actitud, la herida, la emoción, se va a transformar ahora en una memoria. ¿Por qué a las personas les cuesta sanar? Porque lo tienen en su mente, en su memoria. Y de ahí hay que trabajar. Y esto no es solamente orar, hay que hacer sanidad. Esto es importante que lo manejamos y lo aprendamos. A veces Dios obra en una oración por misericordia, nada más. Pero no quiere decir que eso sea para hacerlo doctrina. Dios obra por el amor y misericordia, que a veces oramos y Dios obra, Dios sana y gloria a Dios, gloria al Señor por eso. Pero no lo tome tanto que tiene que ser doctrinal, que así tiene que ser. Porque gran parte, usted también ha visto que usted oró por una persona y en el momento se sanó, en el momento quedó muy bien, pero después volvió otra vez el espíritu. Volvió el contragolpe y a veces vuelve con más fuerza. ¿Por qué? Porque no se hizo lo correcto, no se hizo el trabajo correcto como debería de ser. Por eso es que es importante hacer sanidad. Luego va a venir la liberación. Y ya como último, cualquier evento negativo a la experiencia de la vida, todas las heridas producen un tipo de dolor, un trauma, la emoción que abarca todo, abarca el dolor, abarca la herida, la ira, el resentimiento, la amargura. No podemos separar las emociones de los pensamientos, van juntos. Toda emoción va acompañado de pensamiento, entonces eso va a ser inevitable. Cuando hay un dolor son afectados su pensamiento, sus ideas y la imaginación, porque todos se van conectados. El trauma es que cualquier daño o herida que cause un efecto duradero en el desarrollo psicológico, emocional o espiritual de una persona, toda la parte almática hasta la parte espiritual de una persona, ese es el trauma. Llega a todas estas partes psicológico, emocional, espiritual de la persona, a la parte almática, que es donde está el alma. Trauma es el concepto del griego, que de ahí viene la palabra que significa perforar. Trauma significa perforar.
Y de esa palabra también está la palabra terapeu. Lo que menciona el Lucas 10:33. Mas un samaritano que transitaba viniendo cerca de él y volviendo fue movido a misericordia. Llegando, el samaritano vendó sus heridas, su trauma, echándole aceite y vino y poniéndolo sobre la cabalgadura, lo llevó al mesón y lo cuidó de él. El aceite, el vino, sana el trauma en la doble porción. La liberación entonces de la memoria negativa es lo que hace el poder ser sano. Por eso la herida significa trauma. No hablamos esquizofrenia, paranoia, demencia. No, herida es un trauma. Entonces, ¿qué hay que hacer? Confrontar la situación. La herida se confronta. ¿Para qué se confronta? Para sanar las heridas internas. Es para que tú des un permiso de decir, yo aquí estoy, confronto este dolor. Aunque quizá en el momento va a venir dolor, pero después va a venir placer. ¿Por qué? Porque cuando tú estés hablando, te vas a liberar, vas a sentir paz, vas a sentir tranquilidad. Es como que tu mente, tu espíritu se desahoga. Esa es la confrontación. Ya después de ver a lo mejor el comienzo, quizás yo se llore, porque el recuerdo, porque la herida, pero después va a venir la paz, la tranquilidad. Lo segundo es la aceptación que tiene que hacer una persona. O sea, reconocer que necesita el permiso de Dios, que necesita ser sano, que necesitas el amor, que necesita tener la decisión de que ahora yo quiero salir de este estado. Reconocer el estado. Una persona que no reconoce el estado es más difícil, porque todo es espiritual. Todo esto de lo que hoy hemos dado a conocer nos ayuda mucho entonces a reconocer lo que quizás necesitamos. Hoy hemos hablado sobre sanidad y liberación, que esto nos ayuda mucho a nosotros poder entender cuán importante es sanarnos. Hay que sanarse de las heridas, del dolor o de lo que el enemigo quizás ha querido entrar por derechos legales. Cuán importante seguimos trabajando en esta área de la sanidad y liberación, y esto es toda la vida, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. 1 Tesalonicenses 5, verso 23. Es en el espíritu, en el alma y el cuerpo. Hasta que lleguemos ante Cristo, ahí se va a terminar todo esto. Pero mientras estemos aquí en la tierra, seremos tentados, seremos probados, seremos afligidos. Eso es normal. Entonces usted no diga, oh, yo no quiero la prueba. No, Jesús fue probado, Jesús fue tentado, Jesús fue atribulado. ¿Cuánto más nosotros? Entonces hay personas que dicen, Señor, no me envíe tentación, no me envíe prueba, no me envíe tribulación. No se puede. Porque mientras estemos nosotros aquí en la tierra, vamos a ser tentados, probados y atribulados. Lo pasó Jesús. ¿Cuánto más nosotros? Solo la diferencia es que con Cristo podemos salir y podemos solucionar las áreas que quizás estemos viviendo. Sanidad y liberación.